Hola, ¿cómo están? Soy la profe Lourdes Venegas. Hoy estaremos trabajando un tema bastante interesante. A veces tenemos dificultad en saber qué palabras llevan acento, ¿verdad? Pues es tu oportunidad de aprender. Atendé la explicación. Acentuación de palabras. ¿Cuántas veces tuvimos este inconveniente, verdad? ¿Será que lleva acento esta palabra? ¿No lleva? Pues les cuento que todas las palabras tienen acento. Sí. Lo único que nosotros hacemos por norma ortográfica es ver si el acento es prosódico, si el acento es ortográfico. Porque las palabras, de acuerdo a la cantidad de sílabas, se pueden clasificar en dos grupos. Por un lado, las monosílabas. Estas son palabras que tienen una sola sílaba, por ejemplo, luz, mil, rey. Las palabras monosílabas siempre tienen acento. Se carga la voz en la única sílaba que tiene, pero no llevan acento pintado, no llevan tilde. Solamente pasa que las monosílabas no tienen tilde. Hay casos especiales que vamos a ver más adelante. Por otro lado, tenemos el grupo de palabras que tienen más de una sílaba. Ahí tenemos, por ejemplo, las bisílabas con dos sílabas. Las trisílabas, tres. Las polisílabas son las que tienen más de tres sílabas. Por ejemplo, alfa, comida, lapicero. En este caso, lo que debemos ver es cuál de estas dos sílabas está teniendo la parte de vocal tónica. Y para ello vamos a ver lo que es el acento. El acento es el relieve que se da en la pronunciación a una sílaba de la palabra, distinguiéndola de las demás por una mayor intensidad o por un tono más elevado. En pocas palabras, es la entonación más fuerte que se le da a una de las sílabas. De acuerdo a dónde lleva el acento, la palabra puede presentar diferentes clases, que es lo que vamos a ver hoy. Para ello vamos a estar viendo primero el acento prosódico. El acento prosódico es el que se pronuncia con mayor intensidad, pero por norma ortográfica del idioma no lleva tilde. O sea que hay palabras que nosotros decimos, no lleva acento. Sí lleva acento. Solamente no lleva tilde, por alguna norma ortográfica que vamos a ver hoy. Aquí vemos, por ejemplo, la palabra tilde. Vemos que til se pronuncia con mayor intensidad y de con menor intensidad. Pues la sílaba que tiene mayor intensidad, donde cargamos la voz, se llama sílaba tónica. Y la otra o las otras reciben el nombre de sílabas átonas. Una palabra puede tener una sola sílaba tónica, pero varias sílabas átonas, porque tiene un solo acento. Ya les dije, todas las palabras tienen acentos, pero algunas tienen acento ortográfico. Esto se da cuando se le debe poner la tilde, el acento pintado, el acento gráfico, y que se representa a través de este signo que vemos aquí, que es una raya oblicua sobre las vocales, no sobre la consonante, no es cualquier tipo de raya, no es un cuadrito, un corazón, no, es una raya oblicua sobre la vocal. Y es muy importante que sepas que debido a dónde lleva la sílaba tónica, la palabra puede llevar acento ortográfico. Aquí vemos, por ejemplo, el caso de ratón. La sílaba tónica, om. Vemos el caso de anís. La sílaba tónica, nis. Avión, sílaba tónica, om. Y común, sílaba tónica, mum. Entonces, justamente enseguida vamos a ver por qué estas palabras sí llevan tilde y la palabra tilde no la lleva, ¿verdad? Tenemos un tercer caso de acento, que es el acento diacrítico. Hace rato les dije que todas las palabras llevan acento. Pero ¿qué pasa con las monosílabas? Al tener una sola sílaba, no es necesario poner el acento ortográfico. Por ejemplo, sol, sal, fe. Recuerden, gente, fe no lleva tilde. Dio, fue, sin tilde. Pero en algunos casos donde la palabra tiene doble significado,
ahí sí se tilda a una de ellas para diferenciar de la otra. Y esto es lo que se conoce como acento diacrítico, que vamos a estar viendo en otro apartado. Ahora vamos a ver la parte de clasificación de palabras según dónde lleva el acento. Tenemos las palabras agudas, llanas o graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Las palabras agudas son las que están llevando la fuerza de la pronunciación, la intensidad de la voz en la última sílaba, donde termina. No todas las palabras agudas llevan un acento ortográfico o tilde. Vemos aquí el caso de salud, pared, libertad. Estos son casos de palabras agudas, pero que por una norma ortográfica no llevan tilde. ¿Por qué? Porque la norma ortográfica dice que llevan tilde cuando terminan en vocales. Pared, salud, libertad no terminan en vocal. Vemos ahí Perú, sofá, café, rubí. Y la otra opción de que lleven una tilde es cuando termina en consonantes N o S. También algún, jamás, según. Vemos que pared termina en D, salud también, libertad. O sea que todas las palabras agudas que terminen en otras consonantes que no sean N o S siguen siendo agudas y se cargan la voz en la última sílaba, pero no llevan tilde. El siguiente grupo de palabras, llanas o graves, son las que llevan la intensidad de la voz en la penúltima sílaba. Recordamos que no todas van a llevar acento ortográfico. ¿Cuándo? No llevan tilde, solamente cuando terminan en vocales y consonantes, o sea que la regla inversa a la aguda. Ahí tenemos árbol, cárcel, ángel. Casos llevan tilde porque no terminan en N, no terminan en S, no terminan en vocal. Azúcar, lápiz, césped, terminan en R, en Z, en L. Bueno, pero ¿qué pasa cuando termina en N, en S o en vocales? Siguen siendo llanas, pero no llevan tilde. Problema, adulto, martes, son palabras llanas. El tercer grupo es el grupo de las palabras esdrújulas. Estas son las que llevan la intensidad de la voz en la antepenúltima sílaba. Y para suerte de todos nosotros, siempre llevan tilde. Aquí vemos América, Bélgica, Sudáfrica, música. Estas palabras esdrújulas también tienen otro nombre. Para que ustedes sepan, a estas se les llama también proparoxítonas. Nombre complicadito, ¿verdad? Bueno, pero son palabras esdrújulas. Tenemos por último el grupo de las palabras sobreesdrújulas. Estas son las que llevan la intensidad de la voz en la sílaba anterior a la antepenúltima sílaba. Y tenemos aquí el caso de sobreesdrújulas que se forman a través de verbos. Por ejemplo, cuéntamelo. Sería me lo cuentas. Pero en su enclítico, cuéntamelo, al juntar todo, se carga la voz en cuen, entonces es una palabra que debe llevar un acento ortográfico. Devuélveselo, explícaselo. Son palabras entonces ya formadas de una forma especial a través de la forma enclítica de los verbos. También tenemos el caso de los adverbios que siendo adjetivos llevaban tilde, entonces al agregarle la terminación mente siguen llevando la tilde. Ética, por ejemplo, entonces éticamente seguirá llevando tilde y ahí se convierte en sobreesdrújula. Fácilmente, rápidamente, ágilmente. Bueno, estos son los casos especiales de las sobreesdrújulas. Pasamos a ver ahora un cuadro donde vamos a identificar cuál es la última, la penúltima y la antepenúltima sílaba. Fíjense aquí en la palabra café. Se carga la voz con mayor intensidad en la última sílaba que es fe. Café. Ahí, última sílaba es donde termina la palabra, palabra aguda. Vemos el caso de la palabra niño. Decimos niño. La fuerza de la voz está sobre la ni. Penúltima sílaba, palabra llana.
su última sílaba es ño. La tercera palabra, cómico. Fíjense que la última sílaba es co, la penúltima sílaba es mi y la antepenúltima es co. Y cuando yo digo cómico, cargo la voz en la antepenúltima sílaba. Por último, vemos la palabra lléveselo. Y ahí podemos ver lo, última sílaba, se, penúltima sílaba, be, antepenúltima y ye es la anterior a la antepenúltima. Lleva tilde por ser una sobresdrújula, lléveselo. Entonces, para identificar si la palabra lleva o no tilde, tengo que ver dónde se carga la voz, en la última, penúltima, antepenúltima o en la sílaba anterior a la antepenúltima sílaba. Bueno, ahora pasamos a ver un poco de ejercicio. Vamos a estar clasificando estas palabras conforme a la sílaba tónica. América, última, penúltima, antepenúltima. Vemos que América lleva acento en la antepenúltima, entonces es una palabra esdrújula. La palabra Sara, la sílaba tónica es sa. Última sílaba hará, penúltima sílaba sa. Penúltima, palabra llana. Tráemelo. Lo, última sílaba, penúltima sílaba me, antepenúltima y tra, anterior a la antepenúltima. Sobresdrújulas. Compás. Paz, última sílaba y con penúltima sílaba. Compás lleva en la última aguda. Azúcar. Vemos car, última, su, penúltima y a, antepenúltima. Cuando yo digo azúcar, cargo la voz en la penúltima, palabra llana. Mesa. Mesa. Sa, última sílaba, me, penúltima sílaba. Mesa, palabra llana. Cárcel. Vemos cel, última sílaba, car, penúltima sílaba. Yo pronuncio cárcel, entonces es palabra llana. Libertad. Tat, última sílaba. Ver, penúltima y li, antepenúltima. Entonces, como lleva en la última, es palabra aguda. Fábrica. K, última, bri, penúltima y fa, antepenúltima. Como cargo la voz en la antepenúltima, palabra esdrújula. Difícilmente. T, última sílaba, mem, penúltima, sil, antepenúltima y fi es anterior a la antepenúltima. Entonces es una palabra sobresdrújula. De esta forma podemos primero identificar cuál es la sílaba tónica y posterior a ello ver si es aguda, llana, esdrújula o sobresdrújula la palabra. Bueno, a partir de ahora a poner en práctica todo esto que hace alusión a la ortografía. Recordad que una buena ortografía enamora. Cualquier texto que escribas, asegúrate de estar poniendo bien los acentos porque de otra forma estarías infringiendo una norma muy importante de nuestro idioma. Hasta aquí la explicación de hoy. Nos vemos la siguiente clase. ¡Chao!